Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a ver en este día un estudio acerca del pacto. Hemos visto anteriormente en las sesiones anteriores acerca del pecado, de cómo limpiar el corazón, el proceso de limpieza y de la solución para que se completara la limpieza del corazón. Hoy vamos a ver acerca del pacto. Y del pacto quiero que hablemos algunas cosas que van a ser interesantes para nosotros. Quiero primero definir la palabra pacto. La palabra pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a las partes a cumplir una serie de condiciones. Eso es un pacto, así lo define el diccionario. Un acuerdo entre dos personas o más y obliga a esas partes a cumplir esa serie de condiciones. Hay una palabra hebrea, berid. Y digo esto porque el Antiguo Testamento está lleno de pactos que Dios hizo con el hombre, con el pueblo. Entonces, esta palabra hebrea, berid, tiene una raíz cuyo significado es atar a uno con otro. Y esto es interesante porque esto es exactamente, hermanos, lo que es un pacto. Es entre una persona y otra hay un lazo, están atados a las condiciones, a lo que está estipulado en ese pacto, no se puede deshacer. Entonces está atado uno con el otro. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Si lo vemos a través de toda la Escritura, vemos que Dios hizo muchos pactos con el hombre, con el pueblo, y hasta nuestros días Dios hace pactos. Yo quiero que veamos solamente algunos ejemplos de los pactos que Dios hizo. Vamos a comenzar con Noé. Dios hizo pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versos 8 y 9, dice de esta manera, donde Dios hizo pacto. Génesis capítulo 9, dice la palabra de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y habla de este pacto que Dios hizo con Noé y con todo ser viviente. Y el pacto, hermanos, era que, ya no, ahí lo dice en el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es cierto que hoy en día hay maremotos, hay tsunamis, hay inundaciones y muere mucha gente. Sin embargo, cuando Dios establece este pacto con Noé y con su familia y con todo ser viviente, es que ya no va a ser destruida la tierra en su totalidad como en el tiempo de Noé. Dios establece un pacto y Dios establece una señal. En el verso 13, Dios nos establece una señal y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto que he hecho entre mí y la tierra. Dios hizo este pacto y aún hoy en nuestros días vemos el arco y recordamos ese pacto que Dios hizo con el hombre, con la humanidad. Esto fue con Noé. Dios hizo pacto también con otro hombre, con Abraham. Génesis capítulo 15, verso 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. El verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hace pacto con Abraham y le dice que le va a dar una tierra. Y le menciona las distancias, desde dónde hasta dónde Dios había de darle esa tierra a Abraham y a su descendencia. Un pacto. Nuestro Dios es Dios de pactos. Hoy en día todavía es Dios de pactos. Vamos a ver uno más. Y hablamos de Moisés. Dios hace pacto con Moisés, Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio 5, 2, donde Dios dice la palabra de Dios: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Bueno, ese fue el 3. El 2 dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Hermanos, Dios ha hecho pactos. Dios es un Dios de pactos. Ahora quiero que veamos, así como Dios ha hecho pactos, quiero que entendamos qué es lo que contiene un pacto. Nosotros hacemos pactos, pero vamos a ver algunos de los elementos o de las cualidades que contiene un pacto. Primero, hermanos, un pacto contiene unas estipulaciones, unas cláusulas. Y debe de ser así. Él debe de estipular algunas cosas como: tú deberás de hacer esto, o deberemos de estar en esta condición, o debemos de respetar esto, y establece cada una de las estipulaciones. Eso es un pacto, es un trato. Aparte de las cláusulas, también un pacto tiene elementos de compromiso. Uno de los pactos que hacemos hoy en día es el matrimonio. Hay un pacto entre el hombre y la mujer. Hay estipulaciones que se hacen en ese pacto. Y hay elementos de compromiso que hacemos nosotros cuando decimos: yo prometo y me comprometo a traer el sustento a diario, a cuidarle de la salud, de la enfermedad, etc. Los que somos casados sabemos de esto. Entonces, estos son elementos que contiene un pacto. Un elemento más, traigo 3 elementos más, son 5 los que quiero ver. El pacto también tiene testigos, hermanos. Cuando Dios hace pacto con su pueblo, cuando Dios hace pacto con el hombre, Dios ha dicho: yo establezco testigos al cielo y a la tierra. Dios pone testigos, los testigos son importantes. Cuando nosotros nos casamos también hay testigos ahí. Y estamos delante de una autoridad, de un juez que atestigua, que da fe de que eso es algo legal, legítimo y aprobado por la ley. Entonces los testigos son importantes. Un pacto tiene que tener testigos. Un pacto también contiene beneficios y penalizaciones. Todo pacto tiene beneficios. Aquí se aplica la palabra o la frase esa que dice ganar, ganar. En un pacto, ambas partes deben de ganar. No puedo ganar yo solamente y la otra persona no. Es un pacto de común acuerdo donde ambos vamos a ganar. Alguna cosa uno, alguna cosa el otro. En un banco, por ejemplo, cuando nosotros vamos y pedimos un préstamo en un banco, hay beneficios. Hay beneficios para el banco, hay beneficios para nosotros, porque en ese momento nos rescata o nos saca de algún apuro. Pero si alguna de las partes, en este caso, como nosotros, no podemos cumplir con pagarle al banco las letras que firmamos, entonces hay penalizaciones, hay cargos, hay recargos, y tenemos entonces que pagar más dinero del que debimos haber pagado. Entonces un pacto contiene también beneficios
y penalizaciones o castigo. Es lo mismo con Dios, hermanos. Cuando hacemos pacto con Dios y no cumplimos, recibimos una disciplina, recibimos un castigo, recibimos una penalización. Y lo vemos con el pueblo. Cuando el pueblo de Dios no cumplía con su compromiso, no cumplía con el pacto con Dios, Dios los tocaba. Dios les llamaba la atención, Dios los reprendía porque estaban violando su pacto. Sin embargo, si cumplían con el pacto, Dios les bendecía enormemente. Y por último, hermanos, un pacto tiene una firma o juramento. En el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, a veces era suficiente con jurar yo esto y se hacía un pacto. Hoy en nuestros días no es así. Hoy en nuestros días necesitamos una firma, estar en un lugar con un notario público que dé fe de lo que estamos haciendo y donde plasmemos nuestra firma para que tenga validez ese documento. Estas son algunas de las cualidades o de los elementos que contiene un pacto. Cuando hacemos pacto con Dios, hermanos, esto mismo lo podemos encontrar. No firmamos un documento, pero nuestro corazón se enlaza con Dios. Y ahí es donde estamos firmando eso. En el caso de Moisés, quiero hablar sobre esto, hermanos. En el caso de Moisés está la ley, que la ley estaba dentro del pacto que Dios había hecho con Moisés y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. La ley. Y la ley tenía varios propósitos. Quiero mencionar solamente 4 propósitos. El primero de ellos que quiero mencionar es que la ley proveía de un código de leyes, de reglas, de normas que servían para guiar al pueblo. Es decir, para regular la conducta del pueblo. Otro de los propósitos de la ley que está dentro del pacto que Dios hace con Moisés es enseñarles un modelo de moralidad. Romanos capítulo 7, verso 7 nos dice el apóstol Pablo, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. No es pecado. Dice al contrario, la ley me ha dado a conocer lo que es pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, yo no conocería la codicia, dice el apóstol Pablo. Entonces, les muestra un modelo de moralidad. Otro de los propósitos de la ley es impedir que el pueblo de Dios fuese idólatra. Dios quería que su pueblo adorara solamente al Dios vivo. Nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, es un Dios celoso, fuerte y celoso. Dios quería que su pueblo fuera monoteísta, un solo Dios. Y un propósito más de la ley, hermanos, que está contenida en el pacto de Dios y Moisés y el pueblo, era guiar a los hombres a Cristo. Y hasta nuestros días, hermanos, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, dice el apóstol Pablo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido nuestra guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Estos son algunos propósitos de la ley. Pero un pacto, hermanos, siempre tiene un sello. Yo quiero que veamos esto porque esto es importante y nos va a dar la pauta para la siguiente sesión, que vamos a continuar con este tema del pacto. Un pacto sellado. Éxodo capítulo 24, verso 6. Dice de esta manera, Éxodo 24, dice la palabra de Dios.
Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Dice el 7, fíjese, y tomó el libro del pacto a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Un pacto, hermanos, que se sella con sangre tiene mucha validez. Tiene mucho valor. Moisés roció de esa sangre sobre el pueblo como un sello de ese pacto, como una firma de ese pacto. Hay pactos que se firman con sangre. Cuando yo tenía la edad de 9, 10 años y era niño y mis amigos de esa edad también hacíamos unos pactos inconscientemente o sin conocer el significado real. Hacíamos unos pactos. Tomábamos un vidrio y cortábamos nuestro brazo un poquito hasta que saliera sangre y entonces juntábamos los dos brazos y ahora sí hacíamos y sellábamos ese pacto con sangre. Era algo que hacíamos de niños. Moisés selló con sangre de un cordero, de un animal, el pacto que Dios hizo con el pueblo y donde el pueblo se compromete a obedecer a Jehová. La siguiente sesión, hermanos, vamos a ver un poquito más sobre esto, acerca de la sangre en el pacto. Esto que hablamos es concerniente al pacto antiguo, pero vamos a ver el pacto nuevo en la siguiente sesión. Gracias. Que Dios me los bendiga y le doy gracias, Señor, en esta hora por este momento. Bendiga nuestras vidas, sea con nosotros, que esto sea de utilidad para nosotros y que cada vez que nosotros hagamos pacto con usted podamos cumplirlo y llevar a cabo cada uno de los compromisos contenidos en el pacto que hacemos con usted. Le dimos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.